Costa Rica es una de las democracias más antiguas de la América Latina, es la más sólida, la más estable, y mucho de eso se explica precisamente por la ausencia de un ejército. En ese sentido, Costa Rica, en lugar de ser un factor de desestabilización en la región, ha ayudado más bien a promover la convivencia pacífica, a abogar más por el fortalecimiento de las instituciones multilaterales y el sistema multilateral, a procurar echar mano del derecho internacional como método, como instrumento para la resolución de las diferencias entre los estados. De manera que comparto plenamente la opinión de que Costa Rica, en lugar de representar, digamos, una amenaza o un factor de alteración en las relaciones entre los estados de la región, más bien ha venido representando un factor de estabilidad. Lo que más bien uno le sorprende es cómo no hayan más naciones y más pueblos abogando por la abolición de los ejércitos, y especialmente los pueblos y las naciones de ingreso bajo, que están llamadas a invertir más en desarrollo humano, más en educación, más en salud, y mucho menos en armas y cuarteles. ¿De qué le sirve a una nación pobre tener un ejército? De manera que me parece que la experiencia de Costa Rica y ya la de otros países que han emulado el ejemplo de Costa Rica, como es el caso de Panamá, evidencian de que no son necesarios los ejércitos para preservar los intereses nacionales, y que mejor se preservan los intereses nacionales cuando se invierte en desarrollo humano. Bueno, cuando Costa Rica se plantea esta meta, que quizás es una meta muy ambiciosa, pero que tiene la virtud de obligarnos como país a movernos hacia adelante, lo hace sobre la base de que ya hay mucho avanzado. En este momento, por ejemplo, Costa Rica es el país con mayor cobertura boscosa del mundo, después de haber sido uno de los países más deforestados de la región. Y además, Costa Rica es un país cuyas necesidades en materia de energía eléctrica la genera de fuentes fundamentalmente renovables. 95% de esa energía viene de fuentes renovables. Esto quiere decir que ya hemos dado pasos importantes. Quiere decir que prácticamente toda la tarea está hecha, no en absoluto. El mayor desafío que estamos teniendo en este momento es todo el tema del transporte. Sigue siendo fundamentalmente montado sobre el consumo de hidrocarburos, y es una flotilla de vehículos altamente contaminante. Ahí está el principal desafío, pero sin embargo estamos tratando de dar pasos en esa dirección y también de incentivar mucho al sector productivo. Ya Costa Rica produce el primer café del mundo carbono neutral, y los productores empiezan a ver cómo la apuesta por la sostenibilidad es una apuesta que, lejos de generar costos, tarde o temprano generará ganancias. Cada vez la población mundial es más sensible al consumo de productos que tengan un compromiso con el medio ambiente. Desafortunadamente, pareciera que hay espacio para el escepticismo. Ya son muchos los años que venimos hablando de eso, ya es muchísima la evidencia científica, son muchos los discursos que se han hecho al respecto, de manera que lo único que está faltando es la voluntad política. Y cuando gran parte del mundo industrializado o de las naciones más avanzadas atraviesan por crisis económicas como la que estamos viendo, pues vemos que una vez más el gran sacrificado es precisamente la agenda ambiental en nombre de la reactivación económica. De manera que me parece que no son años, digamos, promisorios para conseguir que esos compromisos logren finalmente germinar. Mientras tanto, sin embargo, yo creo que las naciones que ya hemos asumido un compromiso no deberíamos nunca usar esto como excusa para, digamos, bajar la guardia. Hay que seguir avanzando en esto, hay que seguir formando a la opinión pública internacional, que creo que será la única, la que en última instancia podrá imponerse a los gobernantes que aún no logran asumir este compromiso para que eso lo hagan en el futuro. La apuesta más grande que hicimos ya hace 40 años fue proteger un 25% de nuestro territorio para siempre, su flora, su fauna. Gracias a esta protección y gracias también a un conjunto de instrumentos en los que fuimos pioneros,
instrumentos de tipo financiero que incentivaran la creación de bosque, logramos recuperar cobertura boscosa, detener el proceso de deforestación y más bien iniciar todo un proceso de reforestación sumamente exitoso. Gracias a eso también hemos logrado mitigar mucho los efectos del cambio climático. Costa Rica, al ser un país que está en la franja tropical, recibe mucho de los impactos de los fenómenos naturales, pero si analizamos frente a otras naciones de la región, hemos logrado ser más exitosos en la mitigación de los efectos de esos desastres naturales y además hemos creado, y quizás es de lo que los costarricenses nos sentimos más orgullosos, una cultura de sostenibilidad. Difícilmente se encuentra un costarricense, desde un niño de escuela hasta un adulto, que no entienda la importancia de conservar. Cada vez nos movemos con más compromiso hacia generar procesos productivos que sean carbono neutral y cada vez más se ve en el ámbito familiar una gran conciencia a favor de la preservación de los recursos naturales. Si hay una gran amenaza que se cierne sobre la institucionalidad de los países de nuestra región, sobre la salud de nuestros jóvenes y sobre la integridad física de nuestros ciudadanos, es precisamente el problema del narcotráfico y del crimen organizado. De manera que es un reto enorme que en este momento pues tenemos que reconocer no logramos todavía enfrentar con los instrumentos más eficaces. A pesar de que algunas naciones han logrado desplazarlo o contenerlo en su territorio, lo único que ha sucedido es que se han desplazado a otras regiones, a otras naciones que sufren hoy los embates precisamente de ese traslado de las bandas criminales. El cómo hacerlo, no hay la menor duda que pasa por un abordaje mucho más integral que lo hemos hecho. Necesitamos seguir invirtiendo en personas que puedan tener acceso a las oportunidades. Necesitamos seguir fortaleciendo una institucionalidad muy sólida, muy íntegra y muy transparente. El narcotráfico generalmente busca instituciones oscuras y andamiajes institucionales débiles para penetrar esa sociedad. Y finalmente tenemos que hacer, quizás con más fuerza, con más determinación, con más profesionalismo, mucho de lo que ya se ha venido haciendo, que es la incorporación de las fuerzas del orden en la administración de justicia, los mecanismos de inteligencia y prevención para poder detectar con oportunidad a estas bandas criminales. Y esto pasa por algo que tiene que amarrar toda la lucha antinarcóticos, que es la cooperación de la comunidad internacional. Si bien, como todo debate, es un debate válido que hay que abordar, sí hay que abordarlo con muchas prevenciones, con muchos condicionantes. Tiene que ser un debate muy a fondo, muy sustentado en evidencia empírica, muy montado sobre una serie también de condicionantes que tendrían que ir aparejados a un cambio en las políticas que hemos venido implementando. Y algo que es muy importante, tendría que ser un debate elevado a nivel internacional. De manera que es válido plantearse distintos escenarios en reconocimiento a los enormes fracasos que ha tenido parte de la estrategia que se ha venido aplicando. A veces sentimos que este reto es tan inmenso, tan enorme, que la sola actitud de un individuo puede hacer muy poca diferencia. Estamos muy equivocados. Ante la resistencia de algunos gobiernos del mundo a asumir con determinación la agenda contra el calentamiento global, yo creo que la única salida es la actitud individual de cada uno de los ciudadanos del mundo. El momento en que no solamente hagamos lo propio desde cada uno de nuestros espacios, en nuestras residencias, en los lugares a donde trabajamos, por contribuir al cambio climático, creo que vamos a lograr una positiva afectación de la situación. Pero además, en el momento en que esa conciencia sea tan profunda, que esa voz se tenga que escuchar por quienes no quieren cambiar sus pautas de comportamiento, me parece que va a ser inevitable que los gobiernos cambien. De manera que me parece que el gran cambio no se va a dar
hasta tanto haya un estado de opinión pública mundial, hasta donde cada ciudadano entienda que tenemos que levantar la voz y tenemos que ser consecuentes con esta agenda que está poniendo en riesgo la sobrevivencia de la humanidad.